Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bienvenidos y bienvenidas al programa Las Palabras de nuestro corazón, un espacio donde ponemos en circulación diferentes reflexiones y puntos de vista que creemos contribuyen en nuestros propios debates y tomas de posición. Estamos en la segunda parte del ciclo dedicado a los cyborg, que como lo explicábamos en el primer capítulo, cyborg o cyborg es un concepto que surge en los años 60 desde la cuestión de lo cibernético. El término inglés cyborg o cyborg, como decíamos, vendría a ser algo así como un organismo cibernético. Y así como en los capítulos pasados compartíamos la introducción a uno de los libros de Donna Haraway, que es una feminista, bióloga y filósofa estadounidense que ha trabajado de manera crítica sobre la noción de los cyborg como instrumento de emancipación, en esta segunda parte estamos compartiendo otro libro que también trabaja sobre la obra de Donna Haraway. Se trata de un ensayo escrito por Chela Sandoval, que es una mujer chicana, feminista, activista en Estados Unidos y que hoy por hoy es un gran referente de la acción político-intelectual de los feminismos críticos. Continuamos entonces con el texto de Chela Sandoval, Nuevas Ciencias, Feminismo Cyborg. Dice esta segunda parte: Donna Haraway, Teoría Feminista Cyborg y Feminismo del Tercer Mundo de los Estados Unidos. El manifiesto para Cyborg de Haraway puede ser definido, en términos de la propia autora, como un híbrido teorizado y fabricado, una máquina textual, o como una cartografía ficcional de nuestra realidad social y corporal, expresiones a las que Haraway también recurre con el fin de redefinir el término cyborg, que prosigue es un organismo cibernético, una mezcla de tecnología y biología, una criatura de realidad social y ficción. Esta visión, que se mantiene en el centro de su imaginario, es una imagen monstruosa. El cyborg de Haraway es la cría ilegítima de la sociedad dominante y el movimiento social de oposición de la ciencia y la tecnología, de lo humano y la máquina, del primer y tercer mundo, del macho varón y la hembra mujer, de hecho, de cada par binario. Es decir, los cyborg que propone Haraway es justamente este movimiento social que enfrentan las posiciones que ha generado la sociedad dominante, es decir, oposiciones entre humano y máquina, primer o tercer mundo, mujer, varón, hembra, macho, etc. La cualidad híbrida de esta criatura se sitúa en relación a cada extremo de estas oposiciones binarias y a cada deseo de totalidad, escribe Haraway, igual que la blasfemia, se posiciona en relación al cuerpo de la religión. La blasfemia de Haraway es el cyborg, el cual reprocha, desafía, transforma y escandaliza. Pero quizás la conmoción más importante provocada por su teoría feminista de la política cyborg haya tenido lugar en los pasillos de la teoría feminista, donde el modelo de Haraway ha actuado como un dispositivo transcodificador, una tecnología que insiste en traducir los preceptos fundamentales de la crítica del feminismo del tercer mundo estadounidense a categorías que pueden resultar comprensibles bajo la jurisdicción de los Women's Studies. A ver, entre las propuestas de Donna Haraway está, decíamos en el anterior programa, cuando hablábamos específicamente de la teoría de Donna Haraway, está esta idea de los conocimientos situados, es decir,
esta misma teoría de Donna Haraway sobre los cyborgs es una teoría que surge de un contexto determinado y no pretende servir ni ser útil para todas las otras culturas del mundo. No tiene una pretensión universalista, sino es dentro de su contexto y dentro de otros contextos que puede servir en diferente medida. Nos parece importante traerla aquí porque creemos que puede aportar justamente a la construcción de nuestras propias posiciones, de nuestros propios conocimientos, nuestras críticas, etc. Y lo que dice aquí Chela Sandoval es que esta propuesta de Donna Haraway ha sido incluso polémica dentro del campo del feminismo. Sigamos pero con lo que nos dice Chela Sandoval. Haraway ha sido muy clara acerca de estos linajes y alianzas intelectuales. No en vano, en su introducción a Ciencia, Cyborg y Mujer, escribe que uno de los principales objetivos de su trabajo es similar al de la teoría y métodos del feminismo del tercer mundo estadounidense, que es, en palabras de Haraway, provocar la quiebra de las versiones del humanismo feminista euroestadounidense en sus devastadoras adopciones de narrativas canónicas profundamente entroncadas en el racismo y el colonialismo. Debemos señalar que si este mismo desafío fuera pronunciado por los labios de una teórica feminista de color, podría ser condenado e incluso ignorado como una socavación del movimiento o un ejemplo de política separatista. El segundo y conectado objetivo de Haraway es proponer un nuevo territorio para las alianzas políticas y teóricas, un feminismo cyborg que sea más capaz que los feminismos de tiempos anteriores, escribe, de mantenerse en sintonía con posicionamientos históricos y políticos específicos y con parcialidades permanentes sin abandonar la búsqueda de vínculos poderosos. Así, el feminismo cyborg de Haraway fue concebido, al menos en parte, para reconocer y sumarse a las contribuciones de las teorías feministas del tercer mundo de los Estados Unidos que han desafiado a lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980 lo que Haraway identifica como la participación reflexiva del feminismo hegemónico en las lógicas, lenguajes y prácticas del humanismo blanco. El feminismo blanco, señala Haraway, tiende a buscar un único terreno de dominación para asegurar nuestra voz revolucionaria. Ese es un aporte importante de Donna Haraway, así como de todos estos feminismos críticos que buscan siempre una transdisciplinaridad, que más bien intentan no quedarse encasilladas en lo que nos lleva también pues el pensamiento dominante, esa suerte de especialización y fragmentación del conocimiento. Cada uno es especializado en su propio campo. En cambio, en estas propuestas, más bien se habla de una multidisciplinaridad, en la que se establezcan diálogos, puentes, entrecruzamientos entre diferentes campos de saber, diferentes prácticas, diferentes ciencias. Pero continuamos. Así, estas son alianzas ideológicas poderosas, dice Chela Sandoval, y por tanto tiene sentido que Haraway debiera volverse hacia el feminismo del tercer mundo estadounidense en busca de ayuda para modelar un cuerpo cyborg que sea capaz de desafiar lo que llama las redes y tecnologías informáticas de la realidad social contemporánea, ya que afirma ha sido la teoría feminista que han producido las mujeres de color la que ha desarrollado discursos alternativos de feminidad y esto ha cortocircuitado los humanismos de muchas tradiciones discursivas occidentales. A partir de este y otros discursos alternativos, Haraway pudo plantear las bases de su teoría del feminismo cyborg, si bien se mantiene clara en cuanto a la cuestión de esos linajes y alianzas intelectuales. A partir de este y otros discursos alternativos, Haraway pudo plantar las bases de su teoría del feminismo cyborg, si bien se mantiene clara en cuanto a la cuestión de estos linajes y alianzas intelectuales. Las mujeres blancas, incluidas las feministas socialistas, descubrieron, es decir, fueron forzadas gritando y pataleando a darse cuenta, la no inocencia de la categoría mujer. Esta conciencia transforma la geografía de todas las categorías anteriores. Las desnaturaliza de igual manera que el calor desnaturaliza una frágil proteína. Las feministas cyborg hemos de afirmar que nosotras no deseamos más matrices naturales de unidad y que ninguna construcción es total.
el reconocimiento de que ninguna construcción es total, dice Chela Sandoval, sin embargo, aunque ayuda, no es suficiente para acabar con las formas de dominación que han mermado históricamente la habilidad de los movimientos de liberación estadounidense para organizarse de forma efectiva en su lucha por la igualdad. Y por esa razón, el continuado trabajo de Haraway ha sido en gran medida la identificación de las habilidades técnicas adicionales que son necesariamente para producir este tipo diferente de feminismo coalicional, que ella llama cyborg. El cyborg vendría a ser, dice Chela Sandoval, una propuesta de feminismo coalicional, es decir, de alianzas estratégicas. Para entender la aportación de Haraway, quiero señalar y enfatizar el paralelismo que establece entre estas habilidades y lo que yo identifiqué anteriormente como la metodología de las oprimidas. No es casual que Haraway defina, nombre y teja las habilidades necesarias para la ciborgología, a partir de técnicas y terminologías de las formulaciones culturales del tercer mundo de los Estados Unidos, desde conceptos de los nativos americanos como el tramposo y el coyote, pasando por la mestiza o la categoría mujeres de color, hasta el punto en el que el cuerpo de la cyborg feminista llega a articularse claramente con los posicionamientos psíquicos y materiales del feminismo del tercer mundo estadounidense. Igual que la conciencia mestiza, descrita y definida por esta forma de feminismo, que como explica Gloria Anzaldúa, surge en las fronteras y en los márgenes, donde feministas de color mantienen intactas identidades múltiples y cambiantes, con integridad y amor. El cyborg del manifiesto feminista de Haraway debe también estar decididamente comprometido con la parcialidad, la ironía, la intimidad y la perversidad. En esta alineación equivalente, escribe Haraway, puede reconocerse a las feministas cyborg como agentes del feminismo del tercer mundo estadounidense, por ser la descendencia ilegítima del capitalismo patriarcal. Las armas del feminismo cyborg y también las armas del feminismo del tercer mundo estadounidense se asemejan a fronteras transgredidas, fusiones potentes y posibilidades peligrosas. No en vano, la máquina textual del cyborg de Haraway representa una política que corre paralela a la de la crítica feminista del tercer mundo estadounidense. Así, en la medida en que la obra de Haraway ha influido en los estudios feministas, su feminismo cyborg ha podido insistir en una alineación entre lo que una vez fue la teoría feminista hegemónica y la teoría de lo que localmente se concibe como resistencia indígena, mestizaje, feminismo del tercer mundo estadounidense, o modo diferencial de conciencia opositiva. Este intento de alineación entre las formulaciones culturales y teóricas del feminismo del tercer mundo estadounidense y las formulaciones teóricas del feminismo estadounidense se encuentra más desarrollada en la visión duplicada de Haraway de un mundo cyborg. Este puede definirse, opina, bien como la culminación del impulso de dominación de la sociedad blanca euroestadounidense, por un lado, o bien, por otro, como la emergencia de cosmovisiones de mestizaje de resistencia indígena, feministas del tercer mundo estadounidense o feministas cyborg. Y escribe: un mundo de cyborg es la última imposición de un sistema de control en el planeta, la última de las abstracciones inherentes a un apocalipsis de la guerra de las galaxias sufragada en nombre de la defensa nacional, la apropiación final de los cuerpos de las mujeres en una orgía masculinista de guerra. Desde otra perspectiva, un mundo cyborg podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tenga miedo de su parentesco con animales y máquinas, ni de identidades permanentemente parciales, ni de puntos de vista contradictorios. Esas eran las palabras de Donna Haraway. La importante noción de parentesco a la que Haraway apela aquí es análoga a la que aparece en algunos textos indígenas contemporáneos en los que las tribus o linajes se identifican a partir de quienes comparten no vínculos de sangre, sino de afinidad. Estos vínculos de afinidad se producen mediante la atracción, combinación y relación esculpida desde y a pesar de la diferencia, y son lo que componen la noción de mestizaje en los textos de la gente de color. Esto lo ejemplifica Alice Walker cuando en 1982 pide a los liberacionistas negros estadounidenses que se reconozcan como mestizos. Walker escribe: somos el africano y el traficante, somos el indio y el colono,
Somos opresor y oprimido. Somos los mestizos de Norteamérica. Somos negros, sí, pero también somos blancos. Y somos rojos. Pretender funcionar como solo uno, cuando realmente eres dos o tres, conduce, creo, a la enfermedad psíquica. La gente blanca, entre comillas, ya nos ha mostrado esa locura. El mestizaje en este pasaje, continúa Chela Sandoval, en general, puede entenderse como una compleja clase de amor en el mundo posmoderno, donde el amor se concibe como alianza de afinidad y afecto a través de ejes de diferencia que se intersectan dentro y fuera del cuerpo. Walker interpreta la enfermedad psíquica como el intento de ser una, de modo similar a la singularidad del amor narrativo de Roland Barthes, que controla todos los significados a través de la mediación de la pareja enamorada. La función del mestizaje en la visión de Walker es más bien como la del amor profético de Barthes, donde la subjetividad llega a liberarse de la ideología que ata y fija la realidad. El amor profético deshace el uno, que reduce la narrativa, la pareja, la raza a una singularidad. En vez de ello, el amor profético recoge la mezcla que vive a través del movimiento diferencial entre posibilidades de existencia. Este es el tipo de amor que motiva el mestizaje del feminismo del tercer mundo estadounidense y su teoría y método de la conciencia opositiva y diferencial, lo que Gloria Anzaldúa teoriza como la conciencia de la mestiza o la conciencia de la frontera. Haraway entreteje esos compromisos feministas del feminismo del tercer mundo estadounidense con la afinidad a través de la diferencia en su teoría del feminismo cyborg, y en ese proceso comienza a identificar las habilidades que componen la metodología de los oprimidos, tal como lo indica en su idea de que el reconocimiento de las diferencias y sus correspondientes visiones del mundo no deben entenderse como alegorías relativistas de infinita movilidad e intercambiabilidad. La simple movilidad sin propósito no es suficiente, como demuestra Gayatri Spivak en su ejemplo de esencialismos estratégicos, que aboga tanto a favor de la movilidad como de la consolidación de la identidad al mismo tiempo. Las diferencias, escribe Haraway, deberían verse como ejemplos de especificidad elaborada y como una oportunidad para el cuidado afectuoso que las personas deberían mostrar para aprender cómo ver fielmente desde el punto de vista del otro. La potencia y la elocuencia de los escritos de algunas feministas de color estadounidense, continúa Haraway, derivan de su insistencia en el poder para sobrevivir, no sobre la base de la inocencia original, la imagen de un érase una vez la totalidad o la unidad, sino más bien en la insistencia de las posibilidades de la afinidad a través de la diferencia. Este mestizaje o conciencia diferencial permite el uso de cualquier herramienta de la que una disponga con el fin tanto de asegurar la supervivencia como de rehacer el mundo. Según Haraway, la labor del feminismo cyborg debe ser de modo similar la de recodificar todas las herramientas de comunicación e inteligencia persiguiendo el objetivo de la subversión del mando y el control. En la siguiente cita, Haraway analiza la obra literaria de la intelectual chicana Cherríe Moraga desde una aproximación feminista cyborg que está claramente en firme alianza con los métodos feministas del feminismo del tercer mundo estadounidense. Y escribe Haraway: el lenguaje de Moraga no es total, está conscientemente ensamblado, una quimera de inglés y español, ambas lenguas de conquistadores. Pero es este monstruo quimérico, que no reclama un lenguaje original previo a la violación, el que produce las identidades eróticas, competentes y poderosas de las mujeres de color. La hermana extranjera apunta a la posibilidad de supervivencia de la tierra, no a causa de su inocencia, sino de su habilidad para vivir en los límites, para escribir sin el mito fundador de la totalidad original, con su inevitable apocalipsis de regreso final a una unidad mortal. Despojada de su identidad, la raza bastarda nos enseña el poder de los márgenes y la importancia de una madre como la Malinche.
Las mujeres de color la han transformado y de ser la madre diabólica del miedo masculinista ha pasado a ser la madre letrada original que enseña a sobrevivir. Estas serían las palabras de Donna Haraway. Irónicamente, dice Chela Sandoval, a menudo las lectoras, incluso las de Haraway, entienden la teoría crítica del feminismo del tercer mundo estadounidense un conjunto de estrategias teóricas y metodológicas tan solo como una circunscripción demográfica. Mujeres de color, una categoría que puede usarse irónicamente como un ejemplo para avanzar nuevas teorías de lo que ahora se están identificando en la academia como feminismos posmodernos, y no como una aproximación teórica y metodológica en sí misma, que despeja el camino para nuevos modos de concebir el mundo social, la identidad y la diferencia. El problema textual que se convierte en problema filosófico, problema político en realidad, es la combinación del feminismo del tercer mundo estadounidense como teoría y método de la conciencia opositiva con la generalizada categoría demográfica o descriptiva, mujeres de color, despolitizando y reprimiendo de este modo la especificidad de las políticas y formas de conciencia desarrolladas por las mujeres de color estadounidenses, feministas de color, y desdibujando la especificidad de lo que es una forma particular de estas, el feminismo del tercer mundo estadounidense. Y ahora sí terminamos el texto escrito por Chela Sandoval. Nueva ciencia, feminismos, cyborg. Un punto de vista más, entre muchos otros posibles. Esto es Las Palabras de Nuestro Corazón, de la Red de la Diversidad. En Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo